que está pasando. Entonces, señores, voy a pasar ya a los temas políticos y electorales. Pero yo quiero empezar dando lectura a la columna que publiqué este fin de semana, que publiqué mi columna del domingo, pues adelantándome a lo que ya sabía que venía, porque, señores, como nunca se han dejado muchas huellas de un intento de manipular con objetivos que no son propiamente electorales, porque lo que más o menos manejamos estas informaciones, ya sabemos desde hace tiempo que las encuestas no impactan en el resultado electoral, que no impactan en la decisión de la gente que va a votar. Sin embargo, impactan la percepción e impactan la opinión pública. Y yo afirmo, que en este país se está jugando a una crisis postelectoral para desconocer un eventual triunfo de Gonzalo Castillo. Ese es el objetivo de todo lo que se está haciendo, que mostraremos algunas pruebas de cómo todo esto se ha manipulado, cómo todo esto se ha trastocado para tratar de revertir la realidad. Entonces, pero primero, leo con la columna que publiqué el pasado domingo. Y gracias por todas las reproducciones que ha tenido. Entonces, mi columna se titula Gonzalo a la cabeza. Entonces, digo lo siguiente: por más que algunos se empecinen en desdibujar la realidad maquillando encuestas, en el cuadro electoral se ha producido un vuelco en favor de Gonzalo Castillo que hasta el momento le proyecta amplias posibilidades de ganar las elecciones en primera vuelta. Esa realidad es producto de nuevas circunstancias, pero también de anteriores trastocadas por el colapso de las elecciones municipales de febrero, que posteriormente experimentaron reacomodo. Antes de mostrar sorpresa por los cambios que empezaron a registrar las mediciones de trabajo que realizan las distintas campañas, hubo un escenario más preciso y real que el de cualquier encuesta. Las elecciones municipales del 15 de marzo, que a pesar de haber alimentado una percepción desfavorable para el PLD, en realidad ratificaron su fortaleza. Si preguntamos quién ganó las elecciones municipales en las provincias, en provincias como San Cristóbal y San Juan de la Maguana, la respuesta emotiva será PRM, pero la objetiva dice otra cosa, y es que en esas y en otras 20 provincias más, el PLD ganó la mayoría de las alcaldías y en la consolidación por bloques presidenciales. Ganó la mayoría de las alcaldías y en la consolidación provincial alcanzó más votos que sus opositores, por lo que el resultado nacional por bloques presidenciales fue el siguiente: Coalición PLD 43.85,
Coalición PRM, 43.48. Coalición Fuerza del Pueblo, PRCC, 9.89. ¿Qué ocurrió en lo adelante? ¿Qué ocurrió en lo adelante? Se agudizó la pandemia del COVID-19 y surgieron las medidas de confinamiento. Se agudizó la pandemia, surgieron las medidas de confinamiento y solo un fanático sería capaz de negar que en ese escenario Gonzalo Castillo sea por mucho el candidato mejor valorado en las acciones emprendidas para auxiliar a la población. Mientras que por otra parte, la eficiencia del gobierno resulta favorable para el PLD, que a febrero marcaba un 42%, que descendió a un 37% en marzo con la crisis de las municipales, pero que en mayo había recuperado marcando un 45%. El PRM tenía un 37% a febrero, remontó a un 41% en marzo y descendió a un 39% en mayo. No hay mejor reconocimiento del avance de un candidato que el que les obsequian sus adversarios. Y una encuesta del Centro Económico del Cibao, lo mismo que decir de la campaña de Luis Abinader, reconoció que en apenas semanas Gonzalo había pasado de 23.7% a un 35.2%, aunque maquillaba a Luis Abinader con un 53.4%, que no lo alcanzó ni en el peor momento del PLD, cuya máxima llegó a ser para el candidato Abinader de un 45%. Más recientemente, Jorge Fulcar, el jefe de campaña, confesó que en sus mediciones Gonzalo había subido 8% y Luis Abinader había descendido 4%. Es decir, que en las encuestas que publicaron sin reconocer ese declive estaban alteradas. La realidad que estoy observando en mediciones que no tienen objeto propagandístico es la que la candidatura de Gonzalo Castillo encabeza las preferencias, promediando en un 43 a un 46% versus un 37 a un 40% de Luis Abinader y a un 7% de Leonel Fernández, números que cuando se ponderan sin los indecisos plantean un escenario de definición en primera vuelta. En todas las encuestas, la principal cualidad que la gente identifica para escoger a un presidente que tendrá que manejar una crisis sanitaria combinada con una crisis económica es la de que sea un hombre que resuelva, condición en la que Gonzalo Castillo duplica a sus adversarios. Al informar sobre su afección de COVID-19, Abinader incurrió en la pifia de decir que estaba en las calles desde el inicio de la pandemia, cuando todo el mundo sabe que salió semana después detrás de Gonzalo. Entonces, no quería dejar de hacer este enfoque preciso de cuál entiendo que es la realidad antes de pasar con el tema de las manipulaciones. Y me voy a referir concretamente a lo que, al Face News que publica en el día de hoy el periódico Hoy como encuesta Gallup. Como encuesta Gallup. Yo he mandado solo algunas cosas con que voy a hacer acompañar este comentario con algunas pruebas. Por razones legales y de una serie de cosas, hay documentos que yo no voy a publicar. Pero yo tengo pruebas de todo lo que estoy hablando y no de todo, no de todo. Así lo estoy diciendo, de todo lo que estoy hablando. No es que me equivoque, no, es de todo lo que estoy hablando. No es de todo lo que estoy hablando, es de todo lo que estoy hablando, de todo lo que voy a plantear. Ustedes me han escuchado decir, y es una crítica permanente, que yo no la podía seguir haciendo sin presentar pruebas, porque lo vengo planteando desde análisis que hacía en otra emisora, que el señor Acevedo suele hacer estudios paralelos
con resultados totalmente diferentes a lo que se terminan publicando. Entonces, yo no puedo venir hoy aquí, ante circunstancias como esta, sencillamente a repetir eso, porque cualquiera diría que estoy hablando por hablar. No, yo tengo que presentar pruebas de que eso es así. Entonces, como tengo que presentar pruebas de que eso es así, es ahí, y allá tienen estas pruebas. Yo no tengo la manera de ver aquí si me la están colocando, pero yo me iré refiriendo a ella y por favor me van colocando las cosas que voy a ir pidiendo. Entonces, lo primero es probar que este señor Gallup ha hecho estudios recientes para el PLD. Es lo primero que tengo que probar, ¿no? ¿Verdad? Antes de referirme a esos resultados. Entonces, he ahí 2 recibos de pago a una cuenta en el banco BHD hechos por el PLD para pagar esas encuestas. Por lo menos ahí tengo constancia